Bienvenidos amigos y amigas al primer episodio de nuestro podcast de Derecho UDEC Chillán, Ultra Petita. Es un tema muy interesante, muy contingente, que tiene que ver con lo que nos está pasando en el mundo, con lo que nos afecta también en Chile, en la región de Ñuble, y nos interesa saber qué nos está pasando con el trabajo, a cuáles opciones podemos acceder, cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno, por ejemplo, pero en lo que respecta a nosotros directamente, como Escuela de Derecho, cómo el derecho laboral está guiando las iniciativas y las preocupaciones quizá del promedio del público, de los chilenos y de los ñublensinos que están pasando por dificultades en este tiempo. Por eso el primer invitado en este podcast es el profesor Álvaro Domínguez. ¿Cómo está, profesor? Hola, ¿qué tal, Catalina? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación y bueno, a la escuela por generar esta actividad, así que contento y esperando estar a la altura de esta primera sesión. Por supuesto que sí, no nos cabe pero ni la menor duda de que vamos a satisfacer las preocupaciones de quienes nos están escuchando, porque bueno, bien sabemos que uno de los costos más altos que hemos pagado con este COVID-19 en el mundo entero ha sido la pérdida de trabajo. Ha sido una de las principales preocupaciones que aquejan a muchas familias en Chile y particularmente en Ñuble, que es una de las regiones que tiene los más altos índices de cesantía en el país. Esto se ha traducido también en crisis familiares, en preocupaciones que aquejan a la sociedad entera, pero el derecho laboral en esta instancia, ¿cómo está reaccionando? Difícil tratar de abordar una pregunta que tiene tantas variantes por distintos factores. Primero, porque a pesar de todo lo que hoy podemos escuchar en lo discursivo, en la prensa, el derecho al trabajo es un derecho que nace en contextos de crisis. El derecho del trabajo históricamente ha tenido como compañera de viaje, como compañera de ruta a las crisis, las que han estructurado, le han dado forma a sus instituciones y también en cierta medida lo han caracterizado en distintas formas que al día de hoy precisamente salen nuevamente a colación y a plantear un debate que en principio parece haber quedado atrás, que es sí, para que funcione finalmente la economía, es necesario también disminuir los estándares de protección del derecho del trabajo. Es común, de hecho, que se invoque generalmente como justificación para la disminución de estos estándares de protección y ampliar los márgenes de la autonomía de la voluntad, los tiempos de crisis, que con visceral pasión se exigen o se exigirán. De hecho, ya escuchamos en la prensa internacional, en Europa, como comienzan a sonar los tambores de guerra que comienzan nuevamente a culpabilizar al derecho al trabajo y tratar de encontrar en él todos los males y soluciones frente a cuestiones que nos afectan como sociedad en escenarios de crisis económica que derivaron en este caso por cuestiones de una crisis sanitaria mundial. Pero hay también un riesgo importante. Muchas personas estaban en la difícil disyuntiva de o defiendo mi trabajo o me cuido del COVID-19. Entonces tengo que igual alimentar a mi familia, por tanto tengo que salir a trabajar, porque no todos tuvieron las facilidades o la flexibilidad en sus trabajos para trabajar desde casa, por ejemplo, que hay un porcentaje importante que ha tenido que acomodar los espacios de sus domicilios para cumplir desde allí sus deberes. ¿Cuál es el factor o el foco específico del derecho laboral en esta instancia? Sí, mira, buena pregunta, porque una de las cuestiones que se ha discutido y finalmente es lo que el dilema, el gran dilema que nos plantea esta crisis, es trabajo o vida. Pareciera ser en términos tan drásticos que se expone, pero o suena muy drástico, y es al final del día la encrucijada que nos pone un mal diseño de política legislativa, laboral, con una muy mala técnica y también con un claro contenido ideológico que muy difícil alcanza los fines precisamente del derecho al trabajo. Al contrario de lo que se plantea, que pareciera ser contradictorio, la salud, la protección y el trabajo, no son incompatibles, sino por el contrario, son totalmente coherentes. Los tribunales laborales nos han dado una respuesta frente a una débil actividad fiscalizadora de la Dirección del Trabajo que ha brillado
por su ausencia, y en las veces que ha aparecido lo ha hecho en desmedro de los trabajadores, y han sido los tribunales de justicia, que precisamente una de las instituciones que tiene el derecho al trabajo y que ha generado históricamente a propósito de la protección del trabajo frente a la actividad empresarial y los riesgos que esto conlleva, y que es la obligación de seguridad. Lamentablemente, y acá el dilema que se plantea y que tú bien indicas, si bien ha tenido una respuesta institucional hasta cierto punto por los tribunales de justicia, representa un desafío mayor, ¿ya? Y es que los trabajadores se ven, a pesar de ser un gran colectivo, enfrentar los distintos embates de la pandemia y la crisis económica y social que se viene a partir de esto, lo hacen desde su soledad, cuando precisamente la solución histórica del derecho del trabajo, en su mejor versión, como en su versión democrática, como también la respuesta que han dado sociedades que han mirado el conflicto social como algo bueno y han pretendido darle una solución, ha sido a través de la organización colectiva y a través de la autonomía colectiva. Que precisamente esa incapacidad de reacción que tienen las instituciones frente a cuestiones que son súper vertiginosas y que plantean un montón de problemáticas, son los propios actores sociales, pero que en igualdad de condiciones logran discutir en términos equilibrados y que permiten hasta cierto punto un desarrollo que concilie tanto los intereses de quienes viven de su trabajo como a quienes ejercen la función empresarial. Está a la vista hoy la mala técnica legislativa y también las incoherencias de nuestro modelo de relaciones colectivas. Álvaro, de repente, ¿hay algún temor de parte del empresariado por la organización en sindicatos, la voz de los trabajadores? Sí, bueno, esto no es una cuestión que la diga yo, sino que la doctrina especializada en el tema y también las propias actas de un periodo oscuro de nuestro país, de nuestra historia, revelan que un conjunto de políticas legislativas, tanto en términos individuales como en términos colectivos, modelaron un sistema de relaciones colectivas sumamente precario, disminuido, con aversión al conflicto, con un claro contenido ideológico y que revela no tan solo una aversión a lo colectivo, a la organización de los trabajadores, sino que también a la centralidad política que tiene el trabajo. Y ahí son posiciones de entender finalmente cómo organizamos nuestra sociedad, cuál es el valor que tiene lo colectivo, el valor de lo democrático y cuál es el espacio que le cabe a los trabajadores al momento de discutir sus condiciones de trabajo, que al final del día son sus condiciones de existencia. Retrocedemos algunos meses, desde octubre, desde el 18 de octubre estábamos pasando una crisis social bastante fuerte en Chile, con el levantamiento de las voces colectivas también, y después empezó este largo paréntesis de la pandemia. En algún minuto la pandemia también va a cerrar este paréntesis y se retomarían entonces las movilizaciones sociales del estallido. ¿Cuáles son las principales crisis laborales que a lo mejor se especula que viviremos como país en los próximos meses? Tal vez el 2021, el próximo año. Yo creo que ahí hay dos formas de abordarlo, porque van a coincidir o quizás van a estar solapados dos debates. Primero es cuáles van a ser las consecuencias económicas que van a quedar a partir de la crisis que ya está presente en nuestra sociedad a propósito de la pandemia. Y por otro lado, la crisis política que hemos venido arrastrando desde muchos años a partir de una serie de reformas en nuestro sistema a todo orden, no solo en lo laboral, que han sido incapaces de generar mayor distribución de la riqueza en nuestro país, como también equiparar el poder y la participación política de los ciudadanos y ciudadanas. Los desafíos en el mundo del trabajo yo creo que van a ir en dos líneas, y por eso que no es extraño lo que te planteaba, que el debate de las crisis y esta permanente tensión entre flexibilizar y precarizar los derechos de los trabajadores, la culpabilización que hay o se hace al derecho del trabajo en contextos de crisis, evocan un debate que es constante: precarizar, flexibilizar nuestra legislación y disminuir los derechos de los trabajadores, que va a ser
sí o sí. De hecho, si miramos el debate, como te comenté, en Europa ya se está planteando. Cada cierto tiempo suena, por ejemplo, y es lo que se está escuchando a propósito y hace poco en España, que es un ordenamiento jurídico y modelo social que siempre observamos, a lo menos en las relaciones de trabajo y en la regulación que tenemos en Chile en cuanto a instituciones, es ver que, por ejemplo, se está planteando precarizar y flexibilizar aún más el modelo causal del término del contrato, invocando un despido libre. Hasta hace no mucho se escuchaba, de hecho el año pasado, a la política legislativa del gobierno de turno del presidente Sebastián Piñera iba orientada en disminuir precisamente un derecho que está instalado en nuestra sociedad, que tiene determinados fines por lo demás, que responden a letos del derecho al trabajo, como eran, por ejemplo, las indemnizaciones por años de servicio. No me extrañaría, por ejemplo, que en esos términos nuevamente se reviviera este debate que es constante, que es permanente y que incluso llega a ser cíclico. Y por otro lado, desde el punto de vista del proceso constituyente, hemos observado de que, bueno, además de obviamente lo laboral es una arista, ¿ya? Pero en lo profundo la discusión será cuál es el espacio que le cabe a los trabajadores en nuestro modelo de sociedad, cuál es la centralidad que tiene el trabajo, que por lo demás queda revelado frente a la pandemia, por una parte la importancia que tiene social en términos materiales, y por otro lado cómo la escasa regulación y preponderancia en términos valóricos que tienen nuestro ordenamiento jurídico, una dicotomía que se ha hecho muy patente con la pandemia. Estamos también mirando constantemente las medidas que han tomado otros países a este respecto. ¿Cómo evalúas las medidas que ha tomado el gobierno de Chile en esta pandemia, el manejo de la pandemia en términos del derecho laboral, los bonos en ayuda para las personas que han perdido su trabajo o que han mermado sus ingresos mensuales? ¿Cómo evalúas que ha sido eso? No, la política del gobierno yo creo que hay que analizarlo o más bien a nivel de sistema, cómo ha reaccionado el sistema de relaciones laborales en términos tanto individuales como colectivos. Si lo vemos desde el punto de vista individual, demuestra la precariedad y la fragilidad de los derechos de los trabajadores en términos tanto del modelo de contratación, su temporalidad, el ejercicio de los derechos asociados a la protección de sus remuneraciones, y también el término del contrato, la poca intervención, por ejemplo, que en estas dimensiones tiene lo colectivo en cuanto a organismos de control precisamente frente al poder empresarial. Desde un punto de vista institucional, la ausencia de la dirección del trabajo, en la inspección, en la fiscalización precisamente de las distintas arbitrariedades e ilegalidades que se han presentado a propósito de esta desigual distribución de poder, que es el ethos que configura precisamente la finalidad protectora del derecho al trabajo, y las veces que ha intervenido lo ha hecho privilegiando la tutela de manera desmedida de los intereses empresariales. Y ya a un nivel legislativo, la tardía, errática postura que ha tenido el gobierno, intencional o no, en algunos contextos, a propósito de dar regulación de cuestiones muy concretas. Yo creo que el mejor ejemplo precisamente de esto es la denominada Ley de Protección de Empleo, que aborda con una muy mala técnica legislativa, con bastantes vacíos e incoherencias, con bastante presión política por lo demás, a propósito de ese criticado dictamen de la suspensión del pago de la remuneración frente al caso fortuito, que se aprovecha como antesala de presión para generar una ley de protección de empleo que, la verdad, traslada, se quiera o no, y puede sonar muy cliché, pero en concreto es así, el costo de la crisis a los trabajadores que al final del día pagan sus remuneraciones sin ponderar cualquier otro tipo de circunstancia con sus fondos asociados a el riesgo de la cesantía. Bueno, hoy ya estamos viendo alguna inconsistencia, de hecho en las AFC, a propósito de promesas que se hicieron en su momento y que hoy frente al término de la relación laboral hemos conocido a través de redes sociales y por cuestiones de asesoría en distintos niveles, en foros académicos también, que se están limitando las prestaciones de una manera ilegal.
Entonces genera esto o demuestra, no tan solo esto, tenemos una muy mala ley de protección de teletrabajo, y así suma y sigue, que han demostrado una mala técnica legislativa, una oportunidad tardía al momento de reaccionar y en el fondo una tutela desmedida a los intereses empresariales. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este tiempo que hemos tenido que adoptar mucho el teletrabajo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los accidentes laborales? ¿Cómo nosotros podemos certificar que tenemos algún tipo de, por ejemplo, por mencionar algo, una tendinitis por escribir tanto rato en el computador, pero estoy en mi casa, entonces no puedo certificarlo de la misma forma que si estuvieran en mi espacio de trabajo? ¿Qué se hace en este caso? Sí, ahí tenemos varios problemas antes de entrar a responder en lo concreto, porque entramos ahí a lo casuístico. La ley de teletrabajo, en primer lugar, ha estado bastante desfasada por propia indicación legislativa, que ha tenido distintas oportunidades para entrar a regir plenamente, ya sea primeramente en su retraso a propósito de la adecuación o la imposición de las principales obligaciones que se impone al empleador, y luego la dictación de un reglamento que precisamente se enfoca en cuestiones asociadas a la seguridad laboral y que es tardío también y que ya plantea con mucho más tiempo la posibilidad de hacer plena protección a propósito de los riesgos laborales y accidentes y enfermedades que deriven de la prestación de trabajo. Y el punto que plantea que no solamente por lo demás la ley de teletrabajo no estaba diseñada para responder a una situación así, sino que más bien es un anhelo histórico a propósito de cómo plantearse la prestación de trabajo fuera de los espacios de trabajo, a través del trabajo a domicilio, telemático, y que hay un montón de fórmulas ahí para denominarlo incluso. Pero el punto es de que precisamente uno de los grandes problemas que tiene el teletrabajo, no tan solo en esta ocasión, sino que es una ley que nace en un contexto de emergencia, pero perdurará en el tiempo, ¿ya? Es cómo resolver las enfermedades profesionales derivadas a propósito de la prestación de trabajo a domicilio. Y bueno, en concreto, nuevamente aparece la ausencia de lo colectivo en la fiscalización de la ley de teletrabajo. Ahora, en concreto, deriva precisamente de actuaciones asociadas a los organismos que están a cargo de la administración del seguro de la ley de 16.744 y a través de denuncias y fiscalización que se planteen ante la inspección del trabajo. El punto es que en el contexto actual, ya sea por el retardo en la aplicación de la ley, como también en la imposibilidad fáctica o práctica, las fiscalizaciones a propósito de estos temas derechamente no se están llevando a cabo. Entonces también tenemos un problema no tan solo del diseño legislativo normativo, sino también de su aplicación. Y al final del día es el problema de la eficacia del derecho. Álvaro, también en este largo proceso, en este largo paréntesis que ha marcado la pandemia, tuvimos que postergar el plebiscito para la Constitución. Sin embargo, ahora ya lo estamos esperando para el 25 de octubre. ¿Cuáles crees que son los puntos relevantes que debería tener una nueva Carta Fundamental? En materia laboral, creo que una de las cuestiones importantes es reforzar la idea de la centralidad política y valórica que tiene el trabajo a nivel de sociedad. Hay un problema que va de las finalidades propias del derecho del trabajo, como también a propósito de la revalorización de la cultura empresarial, que genera conflictos valóricos, por decirlo de alguna forma, de cómo interpretar la legislación a propósito de la centralidad que tiene precisamente el trabajo. Creo que esta cuestión es importante que se perfeccione, a pesar de que hoy se contempla en la legislación, sin perjuicio de que hay un montón de críticas asociadas a la misma, y en la misma línea clarificar cuestiones que están asociadas a lo colectivo. Esta dimensión del derecho del trabajo que apunta primero a la titularidad de las organizaciones sindicales dentro de los procesos de negociación colectiva, como así también actor principal dentro de la dinámica de las relaciones de trabajo. A propósito de eso, hubo un problema en el Tribunal Constitucional de la titularidad sindical a propósito de los grupos negociadores. Creo que es un problema que tiene que resolverse en esta oportunidad. En tercer lugar, la negociación colectiva. Liberar la negociación colectiva de aquellas trabas que
se imponen a propósito de esta constitución heredada de la dictadura, que precisamente centra, a partir de una lectura restrictiva y que pareciera ser lo dominante, la negociación colectiva a nivel de empresa, y así también liberarla, obviamente, que permita sin ningún problema que el legislador despliegue procedimientos de negociación arreglada que puedan ser desplegados a nivel ramal o intersectorial, sin problemas de constitucionalidad, como en algún punto ya se han planteado a propósito de nuestra actual constitución. Y en tercer lugar, la huelga como derecho fundamental, ese incómodo derecho, dirían algunos, que al final del día es el que logra equilibrar las relaciones de trabajo, un derecho que partió siendo considerado un delito y que progresivamente fue abriéndose espacio en las constituciones para ser considerado un derecho fundamental. Es necesario afinar la redacción en ese punto y también establecer los límites razonables de la misma para evitar precisamente regulaciones como las que hoy tenemos en nuestro modelo a nivel legal, de las limitaciones que plantean, por ejemplo, los servicios mínimos, que claramente son atentatorios a la idea esencial de este derecho. Creo que esos 4 puntos son los centrales al momento de hablar de una nueva constitución: los niveles de negociación, la centralidad que tiene el trabajo, la importancia de la organización sindical en cuanto a su incidencia en los procesos colectivos, y la huelga como derecho fundamental, y la oportunidad tanto de ejercicio, que a pesar de que es una cuestión que pareciera ser clara a nivel académico, todavía judicialmente y en términos prácticos sigue siendo bastante minimizada, en el sentido de cómo entender este derecho y su desarrollo al momento de ejercer algún tipo de reivindicación de orden laboral. También otra de las grandes noticias que hemos tenido, que ha estremecido al país, ha sido la liberación del 10% al que han accedido gran porcentaje de chilenos. ¿Qué opinas al respecto? Hay un debate que es un poco perverso en el sentido de que, bueno, demuestra también, y creo que lo hemos visto a propósito de estos bonos de clase media o estos préstamos que planteaba el gobierno y que los oponía como contrarios a este retiro del 10%, que al final del día fue la solución práctica para poder paliar hasta cierto punto los efectos económicos de la crisis. El punto es de que acá hay una cuestión de fondo, y que nuevamente aparecen los trabajadores costeando con sus ingresos y solventando la crisis. Pero más allá de eso, en cuanto medida, hay una cuestión de debate de fondo sobre el sistema de las AFP, ¿ya? Y que está vinculado al sistema de seguridad social. Personalmente, y creo que también es una de las cuestiones que debería cambiar a propósito de nuestra nueva constitución o en el proceso constituyente, es finalmente dotarnos a nivel constitucional de un sistema de seguridad social y no un sistema de seguros privados como es hoy la AFP, y que más allá de que busque precisamente dar solución al riesgo de la vejez, al final del día otorga una solución al mercado de capitales. Entonces, más allá del debate del 10% si es o no una buena solución, el debate creo que está en el fondo. ¿Cuál es el modelo de seguridad social que buscamos? ¿Cuál es el modelo de seguridad social que queremos? ¿Ya? Y creo que precisamente se va a hacer la antesala que plantea, o también lo importante que plantea el debate del 10%. Será momento de sentarnos a conversar entonces a qué es lo que debemos trazar en caso de redactarse una nueva Carta Fundamental, una nueva Constitución. Muchísimas gracias, Álvaro, por este primer episodio de nuestro podcast en Derecho UDEC Chillán, Ultra Petita, que vamos a estar liberando mensualmente en la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción, Campus Chillán. Estamos cumpliendo 15 años de presencia importante en la capital de la región de Ñuble. Tenemos un gran prestigio, una fuerte presencia de parte de nuestros egresados, nuestros titulados, que marcan un sello de la Universidad de Concepción, pero que también tienen una raigambre fuerte con aquellos que se han formado en Chillán. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias, Catalina, por la invitación, por tu tiempo, las complejidades
del teletrabajo y el caos de la pandemia, de conciliar la vida familiar con el trabajo, nos impedían reunirnos para este podcast, así que darte las gracias por tu tiempo, Alfonso, que ha sido la mente que está detrás de esto y que cordialmente me invitó a participar de esta primera oportunidad y gracias totales a todos y nos vemos próximamente. Así es, y vamos a seguir con este podcast y los invitamos a que nos sigan tanto en nuestro canal YouTube como en Spotify, porque vamos a estar conversando acerca de la contingencia, acerca de lo que nos está pasando en Chile, en Ñuble, y también abordar esos temas desde una mirada jurídica, desde esta mirada de los abogados, esta mirada legal. Muchísimas gracias, Álvaro, un abrazo fuerte y nos vemos en una próxima ocasión. Bien, chao.